Muy buenos días a todas y todos. A diferencia del profesor Pino, hoy día voy a ocupar esta presentación para hablar de mis temas. Temas que me acompañan desde los tiernos 5 años, que es la primera vez que me empiezo a vincular con este tema. No porque haya estudiado el tema de la causalidad, sino por la siguiente anécdota. Me subo a un taxi con mi mamá y me doy cuenta, en el transcurso del viaje, que el automóvil, en el panel de enfrente del conductor, tenía unas flechas que se prendían antes que el conductor doblara. Y ahí me di cuenta de que el automóvil era el que conducía al conductor. El automóvil era el que le prendía estas luces y le decía cuándo doblar. Y con eso crecí durante mucho tiempo. Luego caí en cuenta de que no era así, sino de que efectivamente el conductor hacía una trampa porque manejaba con una palanca al lado. Cada vez que quería doblar, indicaba que iba a doblar hacia un lugar antes de llegar a la esquina. Entonces esa es la primera vinculación con este concepto de la causalidad. Y la causalidad nuevamente está enmarcada dentro de este análisis general de la responsabilidad extracontractual. Yo comparto muchas de las aseveraciones del profesor Femenías, también de las aseveraciones del profesor Pino, de que este es el marco donde que el legislador nos ha entregado para entender el problema de la responsabilidad ambiental y donde uno de los temas más complejos que nos ha dejado es precisamente el de la causalidad. Pero para entender la causalidad necesitamos entender el problema del daño ambiental. Y para no tener que hablar de mis propios casos, sino que para hablar de casos de otros jueces en otras partes, voy a utilizar el caso de el encallamiento del Exxon Valdez el año 1989 en Alaska. Y el primer problema que uno se enfrenta con el concepto de daño ambiental, pensando en términos civiles, es la definición. Toda pérdida, después utilicé una serie de sinónimos: disminución, detrimento, menoscabo, significativo, ya se han referido los profesores, al medio ambiente o uno más de sus componentes. El daño ambiental, lo que dice la ley, es una tautología, es un daño al medio ambiente. Y por tanto, no hace mucho sentido en términos generales. Luego el tribunal ha ido, a través de su jurisprudencia, tratando de desarrollar el concepto de daño ambiental. Y ahora estamos entendiendo el daño ambiental en una suerte de evolución. Y el primer elemento, en el caso del daño, es entenderlo, como lo mencionaba el profesor Femenías, en una vinculación con el medio ambiente, en una lectura del articulado de la Ley 19.300, donde incluye el artículo 2, el concepto de medio ambiente, el concepto de sistemas, etc. Si uno lo mira en forma coordinada, el tribunal llega a la conclusión que el daño inferido es al medio ambiente, pero en el sentido de una fuente de bienes y servicios para el uso de los seres humanos, servicio ecosistémico, pero también para el sistema, como sistema para la preservación. Un poco en la misma lógica de lo que estaba diciendo el profesor Pino a propósito de la sentencia de la Corte Suprema sobre los legionarios de Cristo. Y no es que el tribunal lo haya inventado, sino que está presente dentro de la ley. O sea, la ley reconoce estos dos valores: valores de uso y valores de existencia, como diría el ministro Pastén. Pero después, en una segunda sentencia, la sentencia D5, se le agrega este nuevo, un agregado, y ahí nuevamente esta preservación ya no es una preservación del medio ambiente, sino de que es una preservación de las especies y ecosistemas del país, también en una lectura coordinada de lo que dice la Ley 19.300. Y solamente quiero comparar con lo que se hace afuera. La ley del superfondo norteamericano define el daño como también una tautología. Corresponde a la lesión o pérdida de recursos naturales. Ahí ya cambia. No habla de medio ambiente, sino que habla de recursos naturales y después define recursos naturales. ¿Cuál es la lógica del derecho norteamericano? Es que
cualquier daño a estos recursos naturales que son de propiedad ya sea del Estado, del Estado federal, de los estados locales, de las municipalidades, incluso de cualquier estado extranjero que sea propietario de algún recurso natural, e incluso a una tribu indígena, se le aplica esta ley del superfondo. Pero entendido entonces, la lesión es a estos recursos naturales. Luego, todo lo que queda fuera de estos recursos naturales es responsabilidad extracontractual clásica en Estados Unidos. Luego, si lo contrastamos nuestra definición con la definición de la Directiva Europea sobre daño ambiental, responsabilidad ambiental, se refiere a que los daños a las especies y hábitats naturales protegidos, es decir, habla del efecto significativo, pero se refiere a conservación de dichos hábitats o especies y después lo extiende a daños al agua y el suelo. También es bastante limitado. Y el daño habla de un cambio adverso mensurable en el recurso natural a un servicio de recursos naturales. Nuevamente, la definición es un poco más limitada a la definición que estamos utilizando nosotros, al menos en el Tribunal Ambiental. Y este es el caso del Exxon Valdez. El año 1989, un petrolero en las costas de Alaska, existe un pozo petrolero en la cercanía y a eso de las 12 de la noche iba el tercer navegante a cargo del buque. El capitán estaba borracho durmiendo en su litera y el buque encalla. Y libera 41.000 metros cúbicos de petróleo. El año 1989. Y eso significa una afectación al ecosistema. ¿Y qué fue lo más evidente en ese momento? ¿Cuál era la afectación evidente al ecosistema? Bueno, era precisamente la fauna, la costa, y también la muerte de algunos cetáceos. Y eso fue el daño más evidente en un principio. Pero con el tiempo, luego de 25 años, han hecho nuevos estudios, y les voy a contar lo que ha ido sucediendo en materia de daños, para que entiendan el problema. Este ecosistema acuático, uno tiene la impresión de que hay agua, hay peces y hay un par de materiales orgánicos dentro. Pero uno se olvida de que existe toda una cadena de vinculación interna. Y lo que sucede con el caso del Exxon Valdez es que la población de Córdoba, que es una ciudad que está en las cercanías del desastre, que por de pronto el petróleo se arrastró a través de la costa por 2.000 kilómetros, afectando la costa de Alaska. En ese caso, por ejemplo, la ciudad de Córdoba se mantenía con la extracción de jurel. Y a propósito del varamiento del barco, se produce una pérdida sustancial de la masa de peces en el océano, y la empresa cooperativa que existía en esa ciudad quiebra por la pérdida que se produce de los peces. Luego empiezan a producirse una serie de otros fenómenos. Y estos son los fenómenos que se producen en el caso del Exxon Valdez. No se ve muy bien, pero les voy a contar. Este es el caso el año 89, y este es un estudio que se ha seguido hasta el año 2014. Y aquí podemos ver especies que se han recuperado junto con sus hábitats, especies que aún se están recuperando, y aquí hay especies que no se van a recuperar nunca más. Una de esas especies es precisamente el jurel. Algunas ballenas asesinas, y otro tipo de aves. Pero lo que han ido descubriendo, y esto en términos de litigación, inmediatamente se presenta una demanda, se le condena, a esta altura se le condena a la empresa Exxon, se le condena a pagar una indemnización de $500 millones, más daños punitivos por $5.000 millones, o sea, $5 billones. Y luego de una litigación eterna, el año 2006, se decide la última sentencia de la Corte Suprema, donde les rebaja la condena de $5.000 millones a $2.500 millones.
Sobre eso, la empresa gastó 4.000 millones de dólares en poder limpiar, además. Entonces, la cantidad de dinero involucrado es extremadamente gigante. Pero lo que aparece interesante aquí es que la sentencia da cuenta de un fenómeno en este momento. Cuando se llega a un acuerdo entre las partes lo que hacen es introducir en el avenimiento, en la transacción en este caso, incluyen una cláusula de reapertura de juicio. Si se descubre más adelante, como se descubrió, que el daño continúa presente, el juicio se va a reabrir. Ahí tienen un conflicto que no se ha terminado, es un conflicto que sigue en el largo plazo y es un conflicto que luego de 25 años sigue permaneciendo. Esa es la complejidad del daño ambiental. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver con la causalidad en este caso? Bueno, precisamente ya lo mencionaron los dos profesores. ¿Cuál es la vinculación entre el daño y el hecho que se acusa? Y esta es la definición de un concepto del profesor Barros que no vino, pero nos mandó un gran representante, es la relación entre el hecho por el cual se responde y el daño, lo que les estaba mencionando. Ahora, voy a hacer una referencia a distintos tipos de derechos, y particularmente al caso del derecho europeo. ¿Por qué el derecho europeo? Porque precisamente tiene una norma específica en relación con la causalidad del daño. A ver si lo encuentro por aquí. La norma europea es esa que ven adelante y dice en su considerando 13, los europeos consideran que esta norma no es suficiente para subsanar todas las formas de daño ambiental. Esa es la primera definición política. Porque los europeos entienden que la responsabilidad medioambiental, la responsabilidad no es el mecanismo más eficiente para solucionar el problema del daño ambiental. No es el más eficiente. Y así, dentro de esta normativa, para que la responsabilidad sea eficaz, establecen 3 elementos que tienen que estar presentes siempre. Primero, identificar a uno o más contaminantes. Luego, los daños deben ser concretos y cuantificables. Fíjense la nomenclatura, concretos, no está hablando de difusos. Y por último, es preciso establecer un vínculo causal. Y es aquí donde empieza a aparecer la complicación del vínculo causal. ¿Por qué? Porque van a entender, los europeos entienden que en el caso del daño ambiental de carácter difuso, la causalidad es imposible de determinar. Cosa que, después les voy a contar, los norteamericanos no creen lo mismo. La Corte Europea de Justicia aclaró el concepto de causalidad en la ley, en la directiva europea, en este caso. Y lo que dice la Corte Europea es que, esto es un caso italiano, sobre el manejo de un vertedero, y la autoridad italiana condena por daño ambiental a este par de empresas, las condena en la lógica de que han contaminado difusamente el vertedero. Y por tanto, los hacen responsables por el daño ambiental. Obviamente la empresa alega ante la Corte Europea de Justicia diciendo, oiga, me están condenando por daño difuso, pero la misma directiva de responsabilidad ambiental dice que el daño difuso no es posible de condenar. Bueno, la Corte llega a otra conclusión. Lo que dice es que necesariamente se tiene que condenar el daño y que el hecho de que la declaración de la directiva señale que no se debe, que el daño difuso no se debe resolver a través de la responsabilidad, eso queda fuera de la legislación europea y por tanto son los tribunales de cada país los que tienen que determinar si en el caso de contaminación difusa se es responsable o no se es responsable. Pero sí le exige
un nexo causal. Y lo primero que hace es decir, a propósito del nexo causal, este se puede presumir. Se puede presumir por una serie de condiciones. Primero, si existen indicios plausibles que puedan constituir una base para una presunción judicial. Indicios plausibles. ¿Cuáles son? ¿Qué podría ser un indicio plausible? Por ejemplo, la proximidad de la industria con el lugar donde se produce el daño. Una coincidencia entre las sustancias contaminantes que maneja el demandado con las sustancias contaminantes encontradas en el lugar donde se produjo la contaminación. Hoy día, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Concepción, están desarrollando todo un proyecto sobre footprint del petróleo. Y hoy día uno puede saber a ciencia cierta que el petróleo que yo saqué de aquí es el petróleo que yo encontré debajo de esta piedra. Entonces eso se puede hacer. Pero sí la Corte dice de que es una presunción legal y por tanto va a admitir prueba en contrario. Y esa es la norma de causalidad. Entonces vamos a hablar de la presunción de la causalidad en la medida que existan indicios plausibles. Luego, el caso de la causalidad en el derecho de los Estados Unidos e inglés es bastante profundo e interesante. Profundo e interesante porque han tratado muchísimo más este tema. Y lo relevante de los norteamericanos es que tiene una aproximación doble al análisis de la causalidad. Primero van a tratar de determinar, y esto es propio del derecho inglés, de tratar de determinar el hecho, y luego la causalidad de hecho, y después la causalidad legal. En algo que el profesor Pino ya mencionaba la condición necesaria y directa del daño. En el caso de la causalidad de hecho, el demandante tiene que demostrar en el derecho norteamericano de la responsabilidad extracontractual que el demandado es legalmente responsable por el daño atribuido. No, perdón, esto es en el caso de la causalidad legal. En la causalidad legal, lo que hay que probar es legalmente si es ser responsable o no, si la ley está dentro de los presupuestos de la ley. Y aquí es donde se produce una complejidad mayor porque, según los tribunales de justicia norteamericanos, esta decisión de la causalidad es una decisión de carácter político. Y aquí es donde aparece el concepto de prevención o todo tipo de otro concepto, donde vamos a cortar el nivel de la responsabilidad. Yo voy a ser responsable, por ejemplo, un caso típico, una persona atropella a otra, no la asiste, la deja malherida en la calle, de noche, se escapa y luego pasa un camión que repasa a la pobre víctima y la mata. ¿Quién es el responsable? Supongamos que sabemos que la autopsia dice que el que mató a la persona es el segundo camión. El primero no es responsable. Ahí hay un tema de decisión de carácter político. Pero sí, lo que siempre tiene que existir en el derecho norteamericano es que el causante del daño es el que tiene que ser condenado. En el caso de la causalidad de hecho, vamos a tratar en términos más o menos científicos de determinar si A causó B, básicamente. Entonces vamos a tratar de determinar el vínculo fáctico entre unas y otras. Y en este caso se aplica el principio del but for, lo que nosotros llamamos equivalencia a las condiciones o conditio sine qua non. O traducido libremente, si no fuera por X, ¿se habría producido el fenómeno? But for es si no fuera. El problema es que este sistema de valoración de los hechos, que es extendido completamente en el derecho norteamericano, y es que es la base de la determinación de la vinculación de la causalidad de hecho, en materia ambiental no sirve. Y existe una crítica larga y profunda en el derecho norteamericano
para reconocer que esta causalidad de la condición sine qua non no sirve para determinar precisamente cuál es el hecho fáctico que ha causado el daño a propósito de los daños ambientales. Ustedes ya veían en el caso del Exxon Valdez cuál de todos los hechos fue el que produjo el año 25 la muerte o la extinción de una especie de animal. ¿Cuál fue el hecho? Alguien podría decir, bueno, cuando se hundió el barco, pero no necesariamente eso, porque podría haber sido también el mal manejo que hubo respecto del control de la contaminación, o el mal manejo o el monitoreo posterior de la contaminación. Entonces, en el derecho norteamericano lo que ha ido sucediendo es que se ha ido superando esta idea de la condición, la equivalencia de las condiciones, y han empezado a aparecer una serie de nuevos test en materia de causalidad ambiental. Y uno de ellos es el caso del test del factor sustancial. Y en este caso es bien simple. Cuando existen dos o más causas del daño, y cualquiera de ellas, operando en forma independiente, podrían haber producido el daño, es causa del evento si este elemento material fue un factor sustancial en su producción. Un factor sustancial. Bueno, hay una serie de decisiones en relación con la causalidad. Usualmente se utiliza en el derecho norteamericano cuando se desconocen las causas, el origen de la combinación, cuando se combinan distintas causas. Un caso complejo de contaminación, donde hay muchos, no solamente contaminantes, sino gente que ha dañado el medio ambiente, se utiliza este sistema de determinación del factor sustancial para hacer responsable al demandado si es que se prueba en ese sentido. Y también se utiliza en materias ambientales, particularmente en causas que se rigen de acuerdo a la norma del superfondo. Ahora, algunos tribunales han ido evolucionando e incluso han ido más allá y han adoptado una teoría menos estricta que la causalidad sustancial, del factor sustancial, sino que han empezado a hablar del factor contribuyente del daño. Factor contribuyente básicamente lo que hace es reconocer de que existen contribuciones, ya no son sustanciales, sino que son contribuciones. Usted contribuyó a que se produjera este daño y por tanto es responsable. Y así una serie de jurisprudencia que no las voy a mencionar, pero que en ese sentido se han ido moviendo el derecho ambiental en Estados Unidos. Pero también otra de las fuentes de conocimiento que existen en materia de causalidad es lo que los norteamericanos denominan toxic tort, o la responsabilidad extracontractual por exposición a sustancias tóxicas, que es una rama relativamente tradicional del derecho anglosajón y que tiene particularidades y tiene cercanías con el daño ambiental. En este caso lo que viene aquí es que el toxic tort corresponde a la responsabilidad extracontractual nuestra, que se deriva de la exposición a una sustancia peligrosa o dañina. ¿Okay? No es el daño ambiental en general, sino que exposición a una sustancia peligrosa. Y estos son los típicos casos del que mencionaba el profesor Pino, el caso del asbesto. El caso del asbesto, el problema es que basta una fibra de asbesto, basta que uno aspire una fibra de asbesto y se produce el cáncer. Eso lo descubrieron después. Pero solo una fibra, uno aspira una de esas fibras y luego de 30 años uno se encuentra con una sorpresa de ese estilo. Y así, el tabaco, medicina, todos estos casos donde no es posible, donde esta cercanía con la sustancia peligrosa se produce, se empezaron a tratar en este tipo de juicio. Entonces, formas en que se puede tratar por contaminación ambiental, el medio ambiente o las áreas de trabajo, pero también por su introducción al comercio, que era el caso de la demanda en contra de Abbott por precisamente estos anticonceptivos. No se sabía, bueno, cuál era la empresa que
que la madre había tomado qué anticonceptivo de qué empresa, pero se sabía que había 5 empresas que producían el mismo anticonceptivo. Y es por eso que se utiliza la regla del market share en ese caso. Y usualmente estas son demandas colectivas. Pero también lo que tenemos en este tipo de casos es determinaciones de responsabilidad por daños subletales. O sea, que ni siquiera, que no son suficientemente poderosos como para matar a alguien, pero sí para enfermarlo. Se utiliza este tipo de casos. También eso es una cosa que está presente también en el daño ambiental, efectos subletales en las especies, y también podría ser en el caso de los seres humanos, pero eso ya sería daño a la salud. También coinciden estos tipos de juicios en que son largos periodos de latencia. No necesariamente en el caso del cáncer, a propósito del asbesto, son 30 años para poder desarrollar la enfermedad. En este caso que yo les mostré del Exxon Valdez fueron 25 años y todavía se están produciendo daños al medio ambiente. También existe coincidencia en que pueden ser agentes causantes múltiples. También puede existir riesgos agregados. Y asimismo, los daños, tanto los daños ambientales como los daños tóxicos, producen en los seres humanos enfermedades, infertilidades y lesiones que son de carácter crónico. Y eso hace que el marco para analizar la causalidad en materia de toxic tort sea relevante. Entonces, en materia de la causalidad, en materia de este tipo de responsabilidad, lo primero es que ya han determinado las Cortes, al menos en Estados Unidos, que los mecanismos tradicionales de responsabilidad, nuevamente esta regla del but for, si no fuera por, o la equivalencia de las condiciones o conditio sine qua non, no es efectiva para poder determinar la responsabilidad en este caso. Porque si hubiésemos ocupado esa regla, por ejemplo, en el caso de los fetos que nacen con malformaciones, bueno, ¿cuál fue, si no fuera por cuál de todas esas causas se produjo la malformación? Incluso está la crítica antigua de que, de acuerdo a esa teoría, todos seríamos responsables. ¿Por qué? Pues si no fuera porque la mamá de su mamá nació, entonces son sus abuelos los responsables de traerlos al mundo, entonces su bisabuelo, entonces todo el mundo es responsable. Y por tanto, ¿qué es lo que hacen? Dividen para determinar la causalidad en el caso de este tipo de causas en una causalidad general y una causalidad específica. Y les voy a contar por qué nos sirve para el daño ambiental. Lo primero que se preguntan es, ¿puede la sustancia causar algún tipo de daño? Entonces, para eso vamos a recurrir a la ciencia para saber si precisamente el asbesto produce cáncer o no produce cáncer. Establecido científicamente que eso es posible, tenemos el primer marco de análisis hecho. Y luego pasamos al segundo, que es la causalidad específica. ¿La exposición a la sustancia produjo el daño? Y es aquí donde siempre está la complejidad. Y es aquí donde empiezan a aparecer estas teorías que yo les mencionaba anteriormente sobre los factores de análisis respecto de la causalidad. Ahora, uno de los problemas del daño ambiental con la causalidad de los toxic torts y que no coinciden es que en el caso de los toxic torts están siempre relacionados con daños a las personas. Y la ciencia ha avanzado muchísimo en términos de poder determinar ya cuáles son agentes causantes de distintos tipos de enfermedad. Pero lo mencionaban también acá, que en materia ambiental es extremadamente difícil poder determinar en un cierto momento qué causó qué cosa. Entonces ya no nos sirve este marco. Y luego es difícil vincular una toxina con un individuo dentro del dentro del ecosistema, que uno puede decir, este fue el que causó la muerte de este pez, por ejemplo. Tampoco es posible. Porque la muerte del pez se puede deber a una multiplicidad de circunstancias. Donde es contribuyente, puede ser contribuyente precisamente la sustancia tóxica, pero no necesariamente es la causa inmediata del daño.
Por ejemplo, en el caso del Exxon Valdez, el cambio climático también tiene algo que ver. O sea, también han descubierto que la cantidad de población de ballenas ha ido disminuyendo por una serie de circunstancias, por cómo se manejan las mareas, etcétera, cómo se producen las mareas, etcétera. Pero eso no ha obstado a que el tribunal igualmente condene a Exxon del daño ambiental porque es contribuyente en este caso. Por último, uno de los últimos trabajos que ha ido apareciendo es el trabajo de Guido Calabresi, un juez famoso, lo mencionaron también, y él tiene una regla. Él dice que hay que ser responsable a quien le resulte más barato haber evitado el daño. En el caso del Exxon Valdez se discutió que era responsable la empresa. La empresa demandó a los marinos, dijo que los marinos habían sido responsables porque los marinos no le habían advertido una serie de consideraciones. La empresa también le echó la culpa al capitán, que era un borracho. Y después se fueron descubriendo una serie de cosas. Por ejemplo, que uno de los radares, que era el que indicaba precisamente la existencia de bancos, estaba sin funcionar hace un año, no le habían hecho mantención. Pero en esta cruza de culpabilidades, de acuerdo a la regla de Calabresi, nuevamente, ¿quién podría haber evitado de forma más barata el daño? Bueno, podría ser la empresa, por ejemplo. Ahora, en materia de daño ambiental, y este caso precisamente en el Exxon Valdez, se debería probar que el recurso menoscabado en el largo plazo estuvo expuesto a esta sustancia dañina, que esta exposición aumentó el riesgo, siguiendo la teoría del riesgo de Calabresi. Y en este caso solamente habría que probar la causalidad en términos generales. Y ahora para terminar. Bueno, lo que ha ido sucediendo en materia de causalidad, en materia de derecho ambiental, es que se ha ido haciendo menos exigente el nexo de vinculación entre el hecho y el daño. O sea, no se está utilizando las normas generales o las normas clásicas del derecho civil, sino que se están utilizando nuevas teorías en relación con la causalidad. Y esas teorías dicen en relación con la complejidad del hecho que es materia de investigación de los tribunales. Entonces han aparecido estas nuevas teorías sobre el contribuyente, o en el caso del test de la sustancialidad, aparecen estos dos tests nuevamente como liderando dentro de los tribunales. Ahora, lo que quiero decir es que los tribunales norteamericanos no es que hayan abandonado el But-For para analizar la causalidad. Hay muchos tribunales que lo siguen haciendo. Pero, a diferencia del caso chileno, estos tribunales norteamericanos no son especialistas, no son completamente especialistas en derecho ambiental, a diferencia de lo que sucede en nuestro caso. Ahora, relajar la vinculación, la regla de causalidad, lo que genera es un fenómeno interesante y que también podría ser denominado de justicia. Básicamente se generan errores de tipo 1, o lo que en términos simples, en términos chilenos, es que, bueno, van a aumentar los casos donde se condenan por daño ambiental, porque es más fácil ahora probar el daño ambiental, de acuerdo a la teoría que adopte cada tribunal. Pero eso lo que hace también es corregir un problema con el que se enfrentó el derecho ambiental y está vinculado con la última aseveración acerca del estándar de prueba. Tradicionalmente en nuestro derecho continental el estándar de prueba no está establecido en ninguna parte. El único que conocemos es el estándar de prueba en materia penal. El juez tiene que condenar cuando se haga una convicción más allá de toda duda razonable. Tiene que tener una certeza pero absoluta que la persona fue culpable para poder condenar a alguien. Si existe un atisbo de duda, uno no condena. O como decía el filósofo, ante la duda, abstente.
Esa es la lógica que ha imperado. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa que la prueba tiene que llegar alrededor de probar un 99%, tiene que probar con casi certidumbre absoluta, matemática. Pero en materia de daño ambiental, si utilizáramos esa regla, no se producirían un exceso de errores tipo 2. Casos en que no hubo daño ambiental, o sea, hubo daño ambiental, pero no lo sancionamos, porque la parte no pudo probarlo. Cuando el estándar de prueba se balancea, y este es el balance de probabilidades, que es el estándar de prueba que ocupan los tribunales norteamericanos y muchos europeos, se produce un aumento de estos errores de tipo donde existe un aumento en las sanciones, en las condenas por daño ambiental, en aquellos casos que incluso podría no existir el daño ambiental. Muchísimas gracias.